la clase pasada les dejé esta tarea de que tienen que estar desarrollando estas titulaciones de estos ácidos que está en el simulador. Entonces, me gustaría que hicieran una curva de titulación solo para el primer caso, el ácido clorhídrico, no para todos los casos, porque sé que es mucho lo que tienen que hacer, así que únicamente del primer ácido, que es el ácido clorhídrico, van a hacer esta curva de titulación, ¿ok? Lo primero que tienen que... Hola, Daniel. Ahorita te pongo tu retardo, Daniel. Bueno, les voy a poner asistencia porque yo entré tarde, ¿sale? Para que seamos parejos. Cuando yo entre tarde, no les voy a poner retardo a nadie, ¿sale? Ok, entonces así de manera rápida vamos a visualizar cómo construir una curva de titulación. Como vimos en ejercicios anteriores, en diapositivas anteriores, podemos observar que en nuestra curva vamos a tener 4 regiones, ¿no? La primera región o el primer punto que nosotros tenemos que calcular es este punto, donde está la intersección en cero, es decir, cuando no hemos agregado volumen de nuestra solución valorante, es decir, de la solución que está en nuestra bureta, ¿no? Este va a ser nuestro punto inicial y aquí vamos a calcular el pH inicial, ¿no? El segundo punto es calcular el pH cuando hemos adicionado un determinado volumen del titulante, es decir, vamos a ir calculando todos estos puntos, porque si observan, aquí ya hemos ido agregando una determinada cantidad de volumen, ¿no? ¿Ok? El tercer punto es calcular el punto de equivalencia, que está más o menos en medio, ¿no? de esta zona exponencial, de este crecimiento exponencial. Y la tercera parte de esta curva ya sería esta, que es, si observamos ahí como un aumento en lo que es el pH, ¿no? Ya se va inclinando a pHs básicos. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ok, esta área, si podemos observar, ya tenemos un exceso de iones de hidroxilo, entonces también hay que ir calculando cómo va variando el pH con respecto al volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? Dice, supongamos que tenemos bueno, en este caso quiero aclarar, chicos, que esta curva la van a hacer después de que ustedes hagan el cálculo de la concentración del ácido. Es decir, que ya van a tener la concentración tanto del ácido como de la base. Por eso ustedes lo tienen que hacer después de que ustedes hagan la titulación. ¿Ok? También para que observen el volumen gastado de hidróxido de sodio cuando llegan al punto de equivalencia. Ese volumen también nos va a servir, ¿no? ¿Ok? Entonces, el primer punto, en este caso, tenemos que observar que ya tenemos las dos concentraciones, tanto del ácido como la base, ¿ok? Tenemos un volumen inicial de ácido. En este caso estamos manejando 50 mililitros. En el caso de los ejemplos, estamos manejando 20 mililitros, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, uno, verificar que nuestra reacción esté, ¿cómo se dice esta palabra? Balanceada. Y otra, observar la relación estequiométrica. En este caso no es más complicado porque observamos que la relación es 1 a 1, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es este punto, el punto inicial, ¿no? El pH inicial con el que nosotros estamos iniciando nuestra titulación, es decir, el pH de la solución problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros ya habíamos manejado esta pequeña formulita, ¿no? De cálculo de pH, que no es más que el menos logaritmo de los iones de hidrógeno, ¿ok? En este caso, como tenemos una relación, bueno, aquí no lo puse, pero imaginemos que esta molécula
esta molécula de ácido clorhídrico, cuando nosotros ya lo agregamos a esta solución, empieza a disociarse, ¿no? Se disocia y también disociamos cuando nosotros vamos agregando esta solución valorante, se empieza a disociar esta molécula, ¿no? Ok, imaginemos que en el primer punto en nuestra solución solo tenemos ácido clorhídrico, entonces solo se disocia esta molécula, ¿no? Se va a disociar en iones de hidrógeno y en iones de cloro, ¿no? Porque habíamos dicho que el ácido clorhídrico era un ácido, ¿qué? Fuerte. Fuerte, ¿no? Los ácidos fuertes se disocian completamente, lo que significa que no voy a tener ácido clorhídrico en mi solución, la voy a tener totalmente disociada, ¿ok? Es decir, voy a estar disociando no voy a tener esta molécula completa, por así decirlo, ¿no? Ok, entonces como yo ya tengo observo que tengo disociada esta molécula, entonces voy a tener una determinada concentración de iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, como yo sé que tengo una concentración de iones de hidrógeno, puedo utilizar esta fórmula que hemos venido manejando, que es la de pH, ¿ok? Donde la concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a la concentración de mi ácido clorhídrico. Eso también ya lo habíamos visualizado en varios ejercicios anteriormente, ¿no? Cuando hacíamos el cálculo de pH en diferentes compuestos. En este caso, la relación es 1:1 entre el ácido, entre el hidrógeno y el cloro. También recuerden que también tenemos que visualizar la relación estequiométrica dentro de la misma molécula. ¿Ok? Entonces, aquí como la relación es 1:1, no hay mayor problema, ¿no? Puedo utilizar esta misma concentración, la concentración inicial del mi ácido clorhídrico. Entonces, únicamente sustituyo este dato dentro de mi fórmula y aplico el menos logaritmo de este dato, que sería 0.05 molar. Y esto me da un pH de 1.30. Este 1.30 es este punto, ¿ok? El que empieza en 0, cuando no tenemos cuando no hemos agregado valorante, ¿ok? Entonces, este sería mi primer punto. Lo siguiente sería calcular todos estos puntos, ¿no? Con respecto a cómo va variando el volumen. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con una pequeña formulita, que es esta. En este caso, chicos, aquí dice N, porque generalmente se maneja normalidad. En este caso estamos utilizando molaridad, que es prácticamente lo mismo, porque si observan, los números equivalentes en este ácido, tanto en el ácido como en la base, ¿cuánto es el número de equivalentes? Ya lo habíamos visto. 1 y 1. 1 y 1, ¿no? Entonces, como es 1 y 1, el factor de conversión entre la molaridad y la normalidad no se ve afectado, porque es 1:1, ¿ok? Ustedes en la tarea que dejé, también sí observaron la concentración del hidróxido está dado en molaridad, ¿ok? Por eso es que yo se los dejé en molaridad, porque no hay mayor variación, ¿no? Ok, entonces aquí imaginamos que esta es una M, lo que tendríamos que tomar en cuenta, para calcular la concentración de iones de hidrógeno, cuando yo ya estoy agregando mi solución valorante, recuerden que va a haber una disminución de estos iones de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy agregando hidróxido, estoy agregando especies de hidróxido. Entonces, al estar yo agregando estas especies de hidroxilo, voy a estar disminuyendo las especies de iones de hidrógeno, ¿ok? Entonces, tengo que tomar en cuenta el volumen que voy a estar agregando de esta base, ¿no? Entonces, por fórmula, yo voy a decir que mi concentración de iones de hidrógeno en todos estos puntos, a partir de este segundo punto, a partir del primer momento en que yo estoy agregando solución valorante, hasta antes de llegar a mi punto equivalente, lo voy a calcular de esta manera. Es decir, tengo que tomar en cuenta el volumen inicial de mi ácido,
por la concentración de mi ácido, de la concentración inicial del ácido, ¿ok? Por eso les decía que para construir estas curvas, ustedes ya debieron haber hecho la titulación y también ya debieron haber calculado la concentración del ácido, ¿ok? Entonces, debo tener estos dos datos, ¿no? El volumen inicial de mi ácido y la concentración de mi ácido, menos el volumen que yo he agregado en ese punto de valorante. Es decir, si me baso en mi gráfica, imaginemos que esto está en 1.5 mililitros, ¿ok? El volumen aquí sería 1.5 mililitros. Pero recuerden que lo tengo que pasar a litros, ¿ok? Recuerden siempre verificar que sus unidades estén bien antes de realizar la operación. Entonces, el V subíndice B, va a corresponder al volumen que yo estoy agregando en ese momento de mi titulación. Este otro término corresponde a la concentración molar de mi base. ¿Ok? En el caso de la tarea, van a estar utilizando la misma base que es hidróxido de sodio y creo que tiene 0.2 molar de concentración. Entonces, esta va a ser esa concentración a la que está el valorante. ¿Ok? Sobre el volumen total. ¿Qué volumen total? Pues el volumen inicial del ácido más el volumen que yo he agregado en ese momento de mi valorante. ¿Ok? Solo en ese punto, en ese momento. Entonces, aplicando los valores de este ejercicio, podemos ver que aquí tenemos un volumen inicial de 50 mililitros. Tenemos una concentración de ácido de 0.05 molar. De hidróxido de sodio tenemos 0.1 molar. ¿Ok? Y yo estoy imaginando, aquí estoy poniendo de ejemplo que yo ya dejé escapar 10 mililitros de la base. Yo ya lo estuve agregando, ¿no? Entonces, en este punto voy a estar calculando el pH, cuando yo ya agregué esos 10 mililitros. Entonces, sustituyo todos mis valores en esta fórmula. Si observan, este es el volumen inicial del ácido, esta es la concentración inicial de mi ácido, menos la concentración que estoy manejando de mi valorante, que sería Perdón, este es el volumen que yo estoy agregando de mi valorante, que en este caso son 10 mililitros. Recuerden pasarlo a litros, por la concentración de esa base sobre el volumen total, es decir, sobre el volumen con el que yo empecé mi solución del ácido, que sería 50 mililitros, más los 10 mililitros que yo ya agregué de la base. ¿Ok? Sustituyendo ya estos datos y resolviendo esta operación, tengo que voy a tener una concentración de iones de hidrógeno. Cuando yo ya agregué 10 mililitros de base de 0.025 mol por litro. ¿Okay? Este dato es el que yo necesito para poder sustituirlo en esta fórmula que hemos venido manejando. ¿Ok? Y con eso yo digo que cuando yo he agregado 10 mililitros, voy a tener 1.6 de pH. ¿Ok? Esta gráfica no corresponde a ese ejercicio, pero imaginemos que estoy aquí en 10 mililitros, ¿no? Entonces eso significa que a 10 mililitros yo voy a tener un pH como de 1.6, que está por aquí. ¿Ok? Esta fórmula la voy a aplicar en cualquiera de estos puntos, en cualquier punto de estos. Voy a ir haciendo lo mismo dependiendo de la cantidad de volumen de valorante que yo voy agregando. Es decir, únicamente voy a estar variando este valor, y cuando yo haga el volumen total, pues obviamente tengo que estar agregando este valor, ¿no? Es decir, los mililitros que yo voy agregando en ese determinado punto. ¿Ok? Todos estos datos los podemos vaciar en un Excel para que ustedes puedan hacer su curva. Ok. Antes de que lleguemos nosotros a nuestro punto de equivalencia, pues también tenemos que calcular el pH. ¿Ahí tembló?
Sí. Ok. Bueno, ahorita regreso, chicos. Permítanme. Es que hay temblor. Ahorita regreso. Si no me puedo regresar, nos desconectamos y se desconectan. Se acaban las 9, se desconectan y nos vemos un rato. Sí, profe. Está temblando mi casa. Salte. Dice mi papá, está temblando. Dice la doctora que nos vemos hasta el lunes, así que ya se pueden desconectar. Nos vemos.